la entrada al Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado. Grand Canyon. Private vehicle, $35. Carro privado. Hello. Hi, welcome to the canyon. Thank you. Where are y'all from? Miami, Florida. Ooh, long way off. Yeah, we've been driving from Denver, Colorado. Okay. Either of you have any military background? No. Coast Guard, nothing? Oh, no cash. Oh, no cash? Credit, debit, gift card. For sure. Okay. Credit card. There we go. Hold on. Is it a tap card? Hold it. Ah, it's a tap card, yeah. Oh. Tap it on the glass. Okay. There we go. Oh, thank you. Oh, customers are the best. Ooh, here comes a whole mess of folks. Well, Your pass will be valid for a week. no, unfortunately, just one day. Okay, well, spend the whole day here. The park doesn't close, so you can stay till dark. Way Thank after you. dark. Thank you so Enjoy. much. You're so kind. Thank you. ¡Woohoo! $35. Bienvenido al Gran Cañón. La primera vista del Gran Cañón. La vista del desierto. Torre de observación histórica. Desert View Watchtower. Here we go. Excited? Woohoo! Ay, 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 Dios mío. El Gran Cañón. Vamos a estacionarnos. Wow, 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 wow. Ahí está la torre, la antigua torre de observación. OMG. El Gran Cañón del río Colorado, en el estado de Arizona. ¿Será que se parece a lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que no. Es mucho más grande, parece. Wow. Yo siempre quiero un café. Always want something to drink. Mira la vegetación nativa de aquí del Gran Cañón. ¿Cómo? Are we gonna be able to go up the tower? No sé. Probablemente esté cerrada por el COVID. Pero vamos a ver. Oh my god, mira qué belleza la planicie allá arriba del cañón. Nossa señora. Oh, it's closed. Sí, está cerrada. That would have been awesome. Pero la tienda de abajo sí está abierta. La tienda de abajo solo está abierta, la torre está cerrada. Pero eso es lo de menos, lo importante está aquí enfrente. Wow. Ah. Nossa senhora. Oh. Nossa senhora. Look at the river.
Y es tanta la paz que la gente habla hasta bajito solo para disfrutar de esto. Wow. This is an hour drive. This is the highest point. You have your mask? Yeah. It's required. Do you have yours? Yeah. Perfect. Whoa. Wow. Esta es la casa que yo quiero. Una casa así. Yo también. Estoy sin palabras. Bueno, esta aquí es la torre de observación del desierto del Grand Canyon, el Gran Cañón del Colorado. Ya está la luna. En este recorrido por el Gran Cañón vamos a tratar de visitar la mayor cantidad de puntos de observación posible durante este día y compartirla con ustedes. Seguimos. Y también montar caballo. Oh, y vamos a buscar dónde montar caballo aquí en el Gran Cañón. Vamos a eso. Oh, mira eso. Nossa señora. Unbelievable. Oh. Hello, hello. Hi. Incredible. Oh my God. Uf. Padre Santísimo, Señor, qué belleza, Dios mío. Mira eso, Señor. No, aquí está plano, mami. Oh my God. Nossa Señora, tienen que venir aquí. Tienen que venir aquí. Solo hay que tomar la decisión, bueno, planificarse y tomar la decisión. Pero no se van a arrepentir ni un segundo. Wow. I like this spot. Wow.
Sin palabras. Sin palabras. Estados Unidos es un país súper mega diverso. Hay demasiadas cosas por ver, naturales. Va un ave allá. Y el Southwest, el suroeste de los Estados Unidos, es increíble. Al menos las partes que hemos andado estos últimos días, desde Colorado, el estado de Utah y ahora aquí en Arizona, no hay un segundo que podamos arrepentirnos. Sit down. Next stop. Este es otro punto. Es similar, pero se llama el punto Navajo. ¡Wow! Todos son valiosos visitarlos. Mira qué maravilla. Allá se ve la torre en que estuvimos anteriormente. Y como 4 minutos después, o menos, llegas a este punto. Oh my God. Increíble. Oh, look, you can see the river here. Ajá. Y allá. Yeah, but we couldn't see this one here before, right? Just one section, I think. That one we could see from over there. Eso es lo interesante de ir viendo los diferentes puntos, que tú vas comparando cada punto de vista, pues. Eso. Seguimos al otro punto. Ahora vamos a entrar al punto Lipan. Es el tercero que nos encontramos aquí, el punto Lipan. Wow. Este es el punto Lipan. Este video se está grabando en octubre y hay gente, pero la verdad es muy tranquilo. La gente es amable. Si quieres tomarte una foto se apartan. Yo leí mucho en internet que cuando hay muchos turistas es incómodo, pero por ahora esto está increíble. Algo así, mira. ¡Wow! Mira, y mira cómo se ve aquí diferente el cañón abajo. Mira las aves volando. ¿Dónde? No, iba un ave pasando allí volando ahora. Oh, mira el dron allá. Mira el río desde aquí, wow, qué bonito. Viste que cada punto que te detienes tiene una vista diferente. Sí. Qué bonito. Súper valioso parar en cada punto, en la vía de observación, porque cada punto observa una visualización diferente, ¿vale? Muy valioso. ¿Ves? Mira las personas allá. Oh, allá mira la gente. En la orilla. Wow. No, o sea, esto es demasiado increíble. Caminamos allá. Increíble. Wow. Oh, allá se ven los rápidos de Hands Rapid. Mira, son unos rápidos, bebé. Wow. Allá. El Gran Cañón actualmente alcanzó la capa más profunda, la roca del continente, por lo cual el río Colorado no puede seguir excavando, digamos, erosionando la roca. Ya llegó a su punto más duro de la roca del continente. Y los arqueólogos han encontrado en los deltas del río, en las riberas, muestras de artefactos
de poblaciones ancestrales que vivieron dentro del Gran Cañón y sembraban su comida en los platós, en las partes altas, sobre todo en la parte norte del cañón, y complementaban con caza y pesca en el río. Súper interesante la capacidad de adaptarse a los diferentes ambientes del ser humano. Vemos las águilas volando allí. Seguimos al próximo punto. ¡Uhú! Estamos en el punto de Morán. Anyone need to refill a water bottle? Oh, wow. Mira, aquí dice que alrededor del año 1540, soldados españoles en la expedición de Francisco Vázquez de Coronado fueron los primeros europeos en ver el Gran Cañón. Wow, fue 1498 cuando Colón llegó a las Américas. Menos de 50 años ya estaban en el Gran Cañón. Mira, después de una travesía de 6 meses, el ejército de Coronado llegó a las mesas de Hopi, al este del Gran Cañón. Desde allí fueron guiados por los indios y un pequeño grupo reportó el Gran Río. Después de 20 días alcanzaron el South Rim, I don't know how to say that, del Gran Cañón. Wow, increíble. Mira los españoles. La expedición de Coronado comenzó en la Ciudad de México en febrero de 1540 con más de 300 soldados. Wow. Increíble. Entonces, los primeros europeos en conocer el Gran Cañón fueron los colonizadores españoles, alrededor de 1540. Este es el punto Morán. Cada punto de observación dentro del Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado es absolutamente increíble. Vamos al otro punto. Seguimos. Estamos llegando al Grand View Point, el punto de la gran vista. How was the hike? Great. Awesome. Okay. What you looking for, Mom? I'm just looking way off. Well, I'm really checking out the river down there. Ahorita vamos a ver Mother View, la mamá de las vistas. Wow.
Este sí es como más turística esta área. Eso fue lo que me dijo el indio Navajo, que él prefiere el lado norte, porque no hay nadie, es como más natural. Wow, bebé, mira eso. Thank you. ¿La fuga? Qué cosa loca. González. Que ese lado no lo hemos visto. Kai, come on, let's go, son. Son, we're gonna go to another spot. I'm gonna keep walking. Nothing sending them. Yep. Oh no. Потому что вы закрываете каньоны все. Да, да, да. Понимаешь, что это делать? Mira esa, la fauna de aquí del Gran Cañón. No way, that's not real. That's a real animal. Yeah. Yeah. He's breathing. Alright, I think too much of us are looking at. Yeah. I'm really surprised. He said, y'all want me for dinner? Y de esta manera, con el privilegio de poder observar la fauna nativa del Gran Cañón, nos despedimos con este hermoso vals. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.